muy simpáticos, hacen lo mismo que yo hice en Nueva York. Mire cómo son de inteligentes. En Nueva York dije, ningún soldado de ningún ejército del mundo puede obedecer la orden de nadie que consista en cometer un crimen contra la humanidad. Eso fue lo que dije. Aquí los candidatos de la revista están diciendo que no obedezca ningún soldado ni policía al presidente. Mire ese desliz, ignorante. Pues entonces es que no obedezcan a la Constitución. Entonces ahora podemos entender políticamente por qué la élite oligárquica colombiana y su prensa no llora siquiera porque caen bombas sobre los bebés de Gaza. No lloran. E incluso ya hay un abogaducho de esos que hay siempre, malo, que puso una demanda contra el decreto del presidente que prohíbe exportar carbón a Israel. Ahora lo entiendo. Bien, fuertes declaraciones del presidente Gustavo Petro. Este es el descargo que hacía en contra de la candidata Vicky Dávila, quien alzó su voz también, repitió el accionar de Gustavo Petro en las calles de Nueva York, pero esta vez ella defiende la Constitución colombiana. Y es que precisamente con Vicky Dávila queremos conversar a esta hora, por eso le damos la bienvenida acá en DNews para toda Latinoamérica, en exclusiva, la candidata presidencial de Colombia. Buenos días y gracias por el contacto. Un saludo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo veo a Petro y pienso que yo creo que ni se mira al espejo. No se da cuenta lo que dice, no se da cuenta lo que hace, no se da cuenta que critica exactamente lo que él hace. Qué bárbaro es Petro. A mí me sorprende muchísimo realmente, Vicky, lo que ha dicho Petro, ¿no? Porque lo vimos claramente, todos lo vimos en ese video en la ciudad de Nueva York con el megáfono, y ahora él dice, no, es que yo no dije eso, yo lo que dije es que... Pero ¿cómo puedes negar unas declaraciones que están grabadas, están en video, todos te vimos? Y usted lo que hizo fue repetirlo, además con un acto constitucional, decir, hay que defender es a Colombia. No, y entre otras cosas es que un tema es Gaza, que yo no estaba hablando de Gaza, yo fui muy clara, yo estoy Claro. hablando de la orden que Petro les ha dado a nuestras Fuerzas Armadas de aliarse básicamente a, entre comillas, trabajar con el cartel de los soles, porque es que eso es lo que son allá en Venezuela, Nicolás Maduro, el narcodictador. El cartel de los soles es un cartel del narcotráfico y Petro les está dando la orden a nuestros policías y militares que se alíen con ellos para trabajar en la frontera. Nosotros no lo podemos permitir, nuestras Fuerzas Armadas no pueden cumplir esa orden porque estarían en contra de la Constitución. Es muy distinto el fondo de lo que yo dije a lo que hizo Petro en Nueva York. Eso sí, usé el megáfono. Me veía bien, ¿no? Eso estuvo muy bueno, Vicky. Yo creo que toda Latinoamérica te aplaudió. Te aplaudimos de pie porque además parece que sí entendió el mensaje. Como tú lo dijiste, parece que Petro no se ve al espejo porque cuando se vio reflejado en lo que usted hizo con este megáfono, ahí empezó como a echar para atrás. No, pero es que yo no dije eso, no, pero es que se sacó de contexto mis declaraciones. Entonces, ¿cómo toma usted esta declaración, esta amenaza de Petro que incluso puede ir legalmente contra ti? Bueno, eso es una amenaza. Petro es un autoritario y creo que si él es capaz de denunciar a una candidata de la oposición, Ujú. la más fuerte, la que es capaz de ganar las elecciones, la que podría reemplazarlo en la Casa de Nariño, pues estamos hablando de la madurización completa, la maduración de Petro y ya se convertiría en un tirano absoluto encarcelando a los opositores. Entonces yo estoy aquí esperando, hoy llegué a Santa Marta y estoy esperando que me denuncie y que vengan por mí y que me encarcele. Eso es lo que quiere hacer Gustavo Petro. Yo creo que el mundo va a estar muy atento a lo que haga él con una opositora como yo, que lo que está defendiendo es la Constitución, que está defendiendo a nuestras Fuerzas Armadas, que está diciendo la verdad y que está abriéndoles los ojos a los colombianos, porque definitivamente nuestros policías y nuestros militares no pueden ir a servirle al narcotráfico. Al contrario, tienen que combatir el narcotráfico. Maduro es Claro. el jefe del ELN en la frontera y es Mm. el jefe del negocio de la cocaína en la frontera.
Y pues realmente desde el gobierno de Petro en reiteradas oportunidades han negado una alianza con el narcotráfico. De hecho, acá hemos conversado con Pedro Sánchez, con el ministro de Defensa, y dice que no, que lo que pasa en la frontera con Venezuela son hechos usuales, que eso es casual, que siempre hay este despliegue de militares. Niegan con palabras que haya una alianza con Maduro, pero la verdad es que los hechos demuestran lo contrario. Pero claro que demuestran lo contrario, si no, no estaría Petro entregando nuestra soberanía y nuestra seguridad nacional en la zona de frontera. La zona binacional se acaba el 7 de agosto del 26, el día de nuestra posesión. Si Dios quiere, ganamos las elecciones y si los ciudadanos así lo deciden. Y le voy a decir una cosa, Petro sabe exactamente quién es Maduro, un narcotraficante, la cabeza del cartel de los soles. Estados Unidos también lo sabe, por eso están en el Caribe los buques del presidente Donald Trump. Por eso está toda esa operación que empieza también por tierra. Y ojalá Trump haga lo suyo. Y ojalá se acabe la narcodictadura. Y ojalá desmantelen el cartel de los soles. Yo quiero ver, yo quiero ver qué hará Petro el día que se caiga. Nicolás Maduro va a temblar, porque aquí también hay mucha simpatía por los narcotraficantes. Sin duda alguna. Vicky, ¿y usted como candidata presidencial teme no solamente por esta amenaza que le hizo Petro, ¿no? Que puede ir contra usted de forma legal? Usted hablaba incluso y hacía referencia a la fiscal de la Nación, que es su fiscal de bolsillo. Entonces, preguntarse si temes por esta amenaza que te hizo Petro, pero también por tu seguridad, ¿no? Siendo candidata a la presidencia. Nosotros tenemos amenazas muy graves que nos ha corroborado incluso la misma Policía Nacional de manera oficial. Estamos en manos de la policía, estamos en manos de quienes nos prestan, gracias a Dios, la seguridad, y estamos en manos de Dios, porque yo en este gobierno, por supuesto que no confío, Así es. no podría confiar en un gobierno que quiere denunciarme y llevarme a la... Además es ridículo, es que la sedición se consolida, se conforma, se materializa cuando una persona tiene armas. Petro sí ha sido sedicioso. Petro Mm, sí ha estado en un grupo terrorista. ujú. A Petro Colombia lo perdonó y por esa razón Petro pudo ser presidente de la República. Él sabe que yo no soy ninguna sediciosa. Yo lo que soy es una persona que ama profundamente a Colombia y que defiende con su alma a Colombia y a nuestras Fuerzas Armadas. Y sí, él se siente muy envalentonado porque tiene fiscal de bolsillo. Vamos a ver si la fiscal de bolsillo se deja llevar a semejante estupidez de recibir una denuncia en mi contra por sedición. Yo no soy ninguna sediciosa, yo soy una demócrata, que es distinto, y mi arma era un megáfono. Mm, Yo no sé ujú. entonces si el megáfono es un arma porque Trump no dejó a Petro allá en Nueva York, aunque fuera en una clínica. Sí, totalmente, ¿no? Además que muy duro esto, Vicky, lo que hizo Petro en Nueva York, en un país totalmente ajeno, hablándole a soldados que nada tienen que ver con Gustavo Petro y Le salió pidiendo, barata. Mira, a mí me impresiona bueno, tanto una cosa, sí. y es el hecho de que Petro esté metiendo las narices en Gaza, que a nadie le gusta que mueran inocentes. Ojalá eso se acabe muy rápido. Pero esa es otra discusión. ¿Por qué Petro no llora, ni se le quiebra la voz, ni vuelve Ujú, tema mundial lo que nos están haciendo los narcotraficantes en el Cauca, en el Catatumbo, en ujú. Chocó, en Nariño, en toda la zona pacífica? ¿Por qué eso sí no lo vuelve noticia? ¿Por qué no llora por nuestros héroes que son asesinados todos los días por los narcotraficantes que él tiene en libertad y en impunidad? Gracias a la paz total. Ah, es que esos muertos sí no le importan, ¿verdad? Esas víctimas no le importan, esas huérfanos, esas madres, esas esposas, esos no les importan, no le importan a él. En cambio, él está metiendo las narices, que por cierto yo no entiendo por qué no se ha ido a Gaza. Él dijo que iba a ir a combatir a Gaza y que iba a llevar un ejército de voluntarios. Yo lo quiero ver, que se vaya y que no vuelva, que se Mm. quede allá, que se vuelva comandante, que vuelva a la clandestinidad, que eso es lo que le gusta porque no se ha desmovilizado. Sí, que está pareciera que está totalmente desligado de la situación en verdad en Colombia, lo que vemos todos los días que pasa en el Cauca con tantos miles de desplazados. ¿Qué piensa usted, Vicky, de las cifras que comparte Petro en estos escenarios internacionales, donde habla de los logros, de los avances de su gestión en el control del narcotráfico y pues de las guerrillas, del conflicto armado? Porque las cifras de Petro son como, bueno, maravillosas, ¿no?
en las cifras de Petro no se puede confiar, los expertos ni siquiera confían plenamente ya en las cifras del DANE aquí en Colombia, pero déjeme decirle una cosa, Petro está tan desenfocado, que ya en Bogotá estamos teniendo una cantidad de protestas que se vuelven vandalismo, en donde encapuchados están destruyendo los CAI de la policía, están vandalizando las unidades residenciales. Eso lo está promoviendo políticamente Gustavo Petro. Todos los días está poniendo trinos y trinos y trinos, aupando a estos encapuchados que terminan yendo a destruir. El alcalde de Ujú. Bogotá le está preguntando, ¿usted por qué lo está patrocinando? ¿Por qué una exministra suya lo está haciendo? ¿Por qué un contratista suyo lo está haciendo? Nosotros nos tenemos que preguntar, ¿vamos a dejar que Petro nos convierta a Colombia en un campo de guerra por cuenta de lo que está pasando en Gaza? Tenemos que pensar en lo que le conviene a Colombia, no en una situación en la que no podemos nosotros dar una solución. Ojalá se solucione, por supuesto que sí. Ujú. Ojalá no mueran más inocentes, pero Petro está enloquecido, es que echó al resto de la delegación de la embajada, es que Ujú. rompió las relaciones con Israel, siempre se ha puesto del lado de Hamas, que es un grupo terrorista. En las últimas horas Hamas le estaba agradeciendo su gran actuación en Nueva York Qué o su terrible. gran actuación con respecto a la delegación que quedaba de la Embajada de Israel. Nosotros no podemos permitir que Petro nos lleve a esta situación y que nos lleve a esta situación de odio en nuestro país. Bastante Ujú. odio ya ha inoculado aquí en nuestra población. Así es. Vicky, y cuando yo escucho las declaraciones de Petro en contra de usted, ¿no? Lo primero que pienso, ¿no? Y, pues con toda la protección de Dios, porque tú ya bien lo decías, yo realmente dependo de Dios y que sea Dios protegiéndolos en este camino. Pero esos discursos de odio de Petro nos han llevado a situaciones como lo que pasó con Miguel Uribe incluso. Entonces, lo primero que yo pienso cuando lo escucho a él hablando en tu contra pues refiriéndose de una manera tan dura a esta situación, realmente digo, no estamos avanzando nada, estamos yendo para atrás con este discurso de odio que pone en riesgo tu vida y la de tantos colombianos. Petro es el presidente de Colombia hasta el 7 de agosto del 26. Petro es el responsable político del magnicidio de Miguel Uribe. Yo quiero saber si Gustavo Petro también va a ser responsable de llevarme a la cárcel como opositora, de impedir mi candidatura presidencial porque puedo ganar la presidencia para reemplazar este gobierno nefasto, o si va a seguir moviendo los hilos y que esto termine en que alguien, Dios no lo permita, apriete también el gatillo contra mí. ¿Me quiere hacer matar? Es la pregunta que le dejo hoy aquí, porque entre otras cosas, su candidato, Daniel Quintero, acusado de haberse robado Medellín y acusado ante la justicia por un hecho de corrupción, en las últimas horas hizo un video diciendo guerra a muerte contra, y me menciona de primera en la lista. Es Mm, una muy duro. amenaza que viene directamente en medio de esta campaña donde han asesinado a un candidato presidencial de Ujú. alguien de la entraña de Gustavo Petro. El país lo tiene que saber y el mundo lo tiene que saber. Muy duro. Vicky, tú lo dices, es muy importante. El país lo tiene que saber y el mundo lo tiene que saber. Y ya para no quitarte más tiempo, sí quisiera que en esta oportunidad nos hagas esa mirada que tienes ante la relación de Gustavo Petro, ya lo decías, con grupos terroristas como Hamas, que le agradeció al presidente colombiano, una locura incluso decirlo, pero además con grupos del narcotráfico como el Cartel de los Soles, el respaldo hacia el Tren de Aragua. ¿Qué hay realmente en este momento dentro del gobierno de Gustavo Petro con estas terribles alianzas y, por supuesto, con tus declaraciones para que toda Latinoamérica pueda conocerlo? Simplemente te diría que es claro que Petro es una amenaza para Colombia, sus herederos son una amenaza para Colombia, pero también el narcotráfico, la cocaína, la corrupción, las mafias enquistadas por años en el Estado, Nicolás Maduro con su narcodictadura y el cartel de los soles, y por supuesto Alex Saab.
Todo eso Mm. es lo que vamos a derrotar en la primera vuelta el 31 de mayo del 26 con el favor de Dios. Lo vamos a hacer para recuperar a Colombia. No podemos perder la esperanza. Vamos a recuperar la seguridad, vamos a extraditar a los capos, vamos a fumigar, vamos a trabajar con Estados Unidos, Israel va a regresar, vamos a darles Así es. garantías a nuestra fuerza pública y vamos a combatir la corrupción y la pobreza. Así es, todo esto es lo que está en juego entonces para las próximas elecciones en Colombia. Vicky, muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de D-News, en exclusiva para Latinoamérica. Importante conocer la situación en Colombia. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Muchísimas gracias y que Petro sepa que no le tengo miedo y que aquí Así espero su es. denuncia. Muchas gracias.